Le doy la bienvenida a este espacio a Luis Alberto Zanella, subdirector editorial en Grupo T21. Luis Alberto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Magda? Un gusto saludarte también. Hoy este tema que siempre genera controversia, que siempre nos lleva a poderlo conversar y qué grato es tenerte aquí en Mega Noticias. A ver, los bloqueos que se padecen en las vías federales, estamos hablando que son el pan nuestro de cada día. Tenemos cifras en donde de pronto terminan superándose un año tras otro. ¿Qué lectura le das? ¿Qué es lo que está pasando? Hola, Magda. Pues mira, yo creo que lo que está pasando es que el gobierno es muy permisivo en este tipo de protestas sociales. No sabemos ya a veces si son legítimas o no. Eh, Son demandas laborales, a veces justificadas, conflictos sociales, pero también hay ya un modus vivendi de mucha gente para tomar una caseta, para bloquear una vía ferroviaria. Entonces, el gobierno se ha vuelto muy permisivo en este tipo de conflictos que pues afectan a toda la sociedad, a la cadena de suministro, a todos quienes mueven mercancías a través de las vías generales de comunicación y bueno, las afectaciones pues son bastante fuertes tanto en carreteras como en las vías ferroviarias. Qué bueno que lo mencionas porque ahora vamos a entrar en el detalle a cuánto realmente ascienden estas pérdidas económicas o estas afectaciones de manera general. Pero ¿quién puede estar detrás de estos bloqueos? Hace un momento platicábamos con Juan María y decía, bueno, pues en muchas ocasiones, y ya lo mencionabas tú mismo, ¿no? Tenemos manifestaciones que son de carácter legítimo, pero tenemos otras que ya son muy recurrentes, inclusive algunas que ya prácticamente hacen su agosto plantándose en una caseta y cobrándole ellos mismos la cuota a las personas que pasan por ahí. Exactamente, y con riesgos de violencia, ¿no? Porque ya son grupos que si tú no llevas efectivo para pagar una caseta porque lo pagas a través de un dispositivo electrónico, pues bueno, se ponen violentos contra el usuario. Entonces, como te comentaba, yo también coincido con Juan María Naveja, ¿no? Al decir que, bueno, tenemos protestas sociales, tenemos protestas laborales que son legítimas, pero también hay conflictos que escalan hasta el tema político. Y te pongo como ejemplo el tema del bloqueo ferroviario al puerto de Lázaro Cárdenas, ¿no? En Michoacán, donde hubo afectaciones por más de 4,000 millones de dólares durante 3 meses de bloqueos. Y curiosamente nadie movía un dedo desde el gobierno previo a la entrada del nuevo gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Previo a su llegada, pues bueno, todos sabemos que existía una mala relación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el exgobernador Silvano Aureoles. Y bueno, mientras no llegaba Alfredo Ramírez Bedoya, pues nunca se movió un dedo desde el gobierno para liberar las vías, causando todas estas afectaciones. Entonces, algo que puede nacer como protesta legítima, pues bueno, escala a temas políticos que bueno, pues afectan durante meses, como es el caso de ese bloqueo ferroviario al puerto de Lázaro Cárdenas. Y lo más lamentable es que se van a seguir presentando este tipo de protestas y ya no va a ser solo en Michoacán, ya lo hemos visto en Sonora, lo hemos visto en Colima, en el caso ferroviario, y bueno, la toma de casetas pues prácticamente es a nivel nacional, donde también hay estados muy problemáticos como Guerrero, como Morelos, donde bueno, ya Claro. transitar a veces es darles dinero a estos grupos. Y fíjate que ahora que lo mencionas, ¿no? A ver, se presenta esta situación allá en Michoacán y otro de los estados que vemos que es sumamente conflictivo, ayer lo platicábamos con una de nuestras reporteras, nos decía en Oaxaca, han habido más de 1,000 manifestaciones y bloqueos en lo que va del año. Es un número bastante alto y no nada más se generan afectaciones económicas en este sentido, Luis, también vemos afectaciones de carácter social. Nos reportaban que de pronto hay personas que tienen que viajar a la Ciudad de México en busca de un tratamiento médico y pues se quedan sin tratamiento. ¿Por qué? Porque las vías federales de comunicación están bloqueadas, porque no hay paso. Claro, Magda, yo creo que Oaxaca es un tema muy conflictivo en este aspecto. Ahí los sindicatos son muy aguerridos en sus demandas y pues bloquean de forma pues bastante fuerte la movilidad en el estado. Pero también a cada nada cierran los accesos al puerto de Salina Cruz, cierran también las vías ferroviarias y además
Fíjate, en ese estado se han tenido que incluso implementar puentes aéreos para abastecerlos de productos porque las carreteras están bloqueadas. Esto en Sí, claro. 2016 fue un tema muy recurrente y entonces se tuvo que abastecer el estado vía aérea porque las carreteras están cerradas. Ahora, uno de los proyectos emblemáticos de este gobierno va a ser el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. ¿Cómo vamos a garantizar que esa vía ferroviaria no va a estar bloqueada? Entonces, yo creo que hay que atender estos temas tanto de casetas como de vías ferroviarias. Yo creo que, bueno, ha habido avances, Magda. El Congreso recientemente aprobó pues estas reformas a la Ley de Vías Generales de Comunicación para castigar con cárcel de hasta 7 años y multas de más de 44,000 pesos a quienes realicen los bloqueos a las carreteras, a las casetas, a las vías ferroviarias, pero pues de nada nos sirve si no se aplica, ¿no? La ley en el papel no sirve si no estamos aplicándola. De nada sirven si no se aplican y que es ahí en donde volteamos a ver en dónde queda el Estado de Derecho, ¿no? En donde realmente las autoridades tendrían que ser las encargadas de poder garantizar esta parte. ¿Ves riesgos al mismo tiempo en la seguridad nacional con ese tipo de protestas? Me parece que sí, Magda, porque como comentábamos, ya no sabemos si son legítimas o no. Incluso se habla de grupos delincuenciales que son quienes hacen o realizan este tipo de bloqueos a casetas para hacerse llegar de recursos. Gente que además tiene como, eh, perdón, como modus vivendi ya este bloqueo a las casetas. Entonces ya lo más delicado es que los grupos delincuenciales estén haciendo llegar de recursos a través de estos bloqueos a las vías generales de comunicación. ¿Y en dónde queda entonces el trabajo de la Guardia Nacional? Porque recuerdo muy bien, y tú y yo lo llegamos a conversar en este espacio, si no me falla la memoria, el año pasado platicábamos acerca de la implementación ya de diversos operativos por parte de la Guardia Nacional a fin de evitar que se estuvieran bloqueando todas estas vías de comunicación. ¿En dónde quedó ese trabajo? ¿En dónde quedó esa tarea asignada también a esta fuerza especial? A mí me parece que la Guardia Nacional tiene instrucciones muy claras desde las altas esferas de no actuar, ¿no? De no generar violencia. Pero me parece, como te comentaba en otras ocasiones, Magda, que existen protocolos adecuados para desalojar las vías generales de comunicación. No necesitamos recurrir a la violencia para liberar las vías, necesitamos garantizar el Estado de Derecho. Es inadmisible que existan pérdidas por 4,000 millones de pesos a la red de autopistas solo durante 2020. Es inadmisible que exista estos bloqueos ferroviarios que causaron pues afectaciones también de más de 4,000 millones de dólares durante 3 meses en Michoacán. Entonces yo creo que la Guardia Nacional debe de estar capacitada para aplicar protocolos establecidos para liberar nuestras vías generales de comunicación, aunque la instrucción por el momento sea, pues no utilizar la fuerza, ¿no? Bueno, pues es que en muchas ocasiones también lo que no quieren es aventarse el costo político que esto puede llegar a generar. Me queda clarísimo con el ejemplo que nos ponías en el caso de Michoacán y los bloqueos. Oye, estaban afectando totalmente este puerto de Lázaro Cárdenas. Se hablaba incluso de que no estarían llegando diversos productos para el Buen Fin y ahí hubo una serie de controversias. Y sí, o sea, llega Bedoya y de pronto Sanz, se acabó el problema y todo fluye en completo orden. Caray, qué cosas. Luis, como siempre ha Así sido un es. gusto conversar contigo. Igualmente, estimada Magda, saludos a ti y al auditorio.